Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Saludamos nuevamente a nuestra audiencia. Nos encontramos desarrollando hoy la emisión número 149 de este podcast de Vanguardia Obrera y vamos a trabajar aquí con nuestros compañeros de mesa que ya nos acompañan. Bienvenidos compañeros, bienvenida compañera Adela y compañero José. Gracias Ricardo por esa bienvenida, un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo mesa. Buenas José, ¿cómo estás? Y un saludo a nuestro equipo técnico y también a todos nuestros seguidores que ya están acompañándonos en esta emisión. Un saludo a mis compañeros de la mesa de trabajo y muchas gracias a nuestro equipo técnico y por supuesto un saludo fraternal a los compañeros que ya nos escuchan en esta nueva emisión de Vanguardia Obrera. Lo más destacado de la semana. La lucha del magisterio por defender y conquistar una mejor educación pública y de calidad continúa. Esto hace parte del tema del programa de hoy y aprovecho para invitar a acompañar las marchas, mítines, plantones y todas las actividades de denuncia y protesta que tienen programadas las maestras y maestros en diferentes partes del país. Es mucho lo que está en juego y el pueblo debe ser consciente y solidario con esta importante lucha que involucra a docentes, acudientes y estudiantes por igual. Se conoció que el general del Ejército Nacional, Oliveira Pérez Maecha, abusó de su poder para imponerles tareas personales y domésticas a los soldados que pertenecen a su esquema de seguridad. Uno de ellos denunció que el general y su esposa los ponían a cocinar, a lavar la ropa, los baños, a asear la casa, en fin, les asignaban tareas que no eran propias de la seguridad del general y su familia, sino más bien que tienen que ver con el aseo y la alimentación. Hasta les negó el derecho a asistir a un curso de escolta y seguridad porque se cruzaba con el trasteo del general. Indignante este hecho en el que se ve en carne viva la lucha de clases y las contradicciones en el seno de las Fuerzas Armadas y de Policía del podrido Estado burgués. En Palestina, continúa el genocidio perpetrado por las fuerzas sionistas de Israel, patrocinados por el imperialismo estadounidense y de la Unión Europea. Para el 18 de junio, según el boletín de la Embajada del Estado de Palestina, iban 37.985 palestinos asesinados y al menos 90.570 heridos desde el 7 de octubre de 2023. De estas aterradoras cifras, casi 26.000 son niños asesinados y por lo menos 85.370 heridos, demostrando una vez más que lo que los sionistas de Israel están cometiendo contra el pueblo palestino no es una guerra, sino un genocidio. Desde Colombia, seguimos apoyando las acciones de protesta y solidaridad contra la masacre que cometen los sionistas en Palestina. Estas fueron las noticias en Vanguardia Obrera. Este es un mundo muy convulsionado, tanto nacional como internacionalmente, y aquí en Vanguardia Obrera lo que hemos buscado es desarrollar unos programas, unos podcasts de opinión donde intercambiemos diversos análisis y eso nos permite a nosotros brindar alguna orientación sobre la base de una línea política que le sirva a los elementos avanzados, a los obreros revolucionarios, a los intelectuales, para que se orienten en el qué hacer, para poder entender bien cuál es nuestro papel en este desarrollo pues, de esta lucha permanente de la clase obrera, del movimiento revolucionario, y entender bien pues también cómo se desarrollan pues todos esos acontecimientos. Para la emisión de hoy vamos a partir de una declaración a propósito pues de esa discusión y de esos enfoques que se le han dado a las políticas del gobierno, en algunos momentos pues sintiéndose derrotados, en otros momentos pareciera como que pretenden pues mostrar la idea de que les está yendo muy bien en su programa de gobierno y en la aplicación o en el trámite pues particularmente de lo de las reformas. Y nos llamó la atención una declaración que dio el pasado 14 de junio
el ministro del Interior, el señor Luis Fernando Velasco, posteriormente a la aprobación de la reforma pensional. La idea pues que él manifestó la dijo de la siguiente manera: el país hoy tiene la reforma más importante de las últimas décadas en materia social. Una ley que permite que mucha gente que no tenía posibilidades de pensión hoy lo tenga. Una ley que le sirve a los colombianos, y para concluir con ello que dijo: yo creo que el país puede decir que el Congreso le está cumpliendo. Esta afirmación hay que mirarla pues con mucho cuidado, con mucho detenimiento, porque precisamente uno de los aspectos que se han resaltado, no solamente desde este programa, sino incluso desde el mismo gobierno de Gustavo Petro, es que precisamente en el Congreso es donde tienen uno de los principales problemas, que es allí donde se han detenido, se han opuesto pues a todas sus reformas, y con esta afirmación precisamente de su ministro, pues eso deja como en tela de juicio todo ese planteamiento para mostrarnos o para pretender mostrarnos la idea de que sí es posible a través del Congreso de la República legislar, que sí hay posibilidades y por lo tanto sembrar entre los trabajadores la ilusión, la esperanza, el anhelo de que podemos confiar, de que podemos pues a través de esos trámites entonces conquistar y avanzar pues en toda la lucha y todas las reivindicaciones que el pueblo colombiano ha levantado desde hace algunos años. De eso es que vamos a hablar aquí en nuestra mesa de trabajo, y lo vamos a analizar desde distintos aspectos, mirando pues realmente, por ejemplo, qué fue lo que se aprobó realmente en esa reforma y los cambios que se han suscitado en las otras y cómo ha sido todo ese desarrollo pues de esto. Entonces vamos a desarrollar aquí con los compañeros este tema. Invito primero que todo al compañero José para que nos comente pues inicialmente alguna de sus opiniones. En efecto, se presentó pues un gran boom sobre la aprobación de la reforma pensional, y se presentó un gran boom, por un lado porque en general los medios saludaron, incluso editorializó hoy el diario El Espectador, y hace esta afirmación: esta reforma no corrige todos los problemas estructurales. Tanto el gobierno como la oposición lo reconocen. Es decir, la reforma no ha resuelto problemas estructurales, y lo reconocen todos. Y agrega: pero después de años de estancamiento le da un respiro al sistema y muestra que en el país sí se pueden llevar a cabo debates serios y complejos. Y eso es motivo de celebración. Así cierra pues el editorial del Espectador. ¿Qué es realmente lo que celebran? Indudablemente anuncian pues que por un lado se mejora, y que pasa pues la bonificación de 80.000 pesos mensuales a 223.000 pesos para 2,5 millones de los adultos pues que van a ser, de los adultos mayores que van a ser beneficiarios pues de la reforma. Y eso indudablemente es claro, de 80.000 a 223.000 pesos pues es casi 3 veces pues el monto que estaban recibiendo los viejitos, y esa limosna puede significar muchísimo, pero realmente eso no resuelve el problema. Nadie vive con 223.000 pesos al mes. Lo otro que tiene el asunto y que celebran es que se redujo el umbral, y pues se va a fortalecer el fondo público, se va a fortalecer Colpensiones, y que eso pues va a significar o que eso va a garantizar el que obtengan pensión las futuras generaciones, y eso es mentira, porque el problema no es
incluso ni siquiera se hubieran logrado los 4 salarios mínimos, que era el umbral que se había propuesto el gobierno y que le propuso Petro discutir en la Cámara de Representantes, entre otras cosas, otro motivo de escándalo con la aprobación. No lo hicieron y se bajó a 2.3 millones, ni siquiera los 2 salarios mínimos. Y porque el asunto es que la inmensa mayoría de los proletarios, de los asalariados, no ganan más de 2 salarios mínimos. Pero además de eso, el asunto es que con la inestabilidad laboral, con los contratos miseria, los contratos temporales, todo lo que hay alrededor pues de eso, de esos contratos basura, no existe la posibilidad de pensionarse, es decir, de completar las 1.300 semanas, que es lo que le aumenta incluso ahorita para todos los que pasen a Colpensiones, ¿sí? En los fondos privados está en las 1.050, en el fondo público está en 1.300 semanas que toca cotizar para pensionarse. Eso es un engaño. Si eso no va acompañado de las otras cosas que son estructurales y que tienen que ser con la forma de la contratación, es decir, con la estabilidad laboral, que está completamente negada, que ni siquiera está contemplada pues en la reforma laboral, que no va a pasar. Y además de eso, existe ya de antemano por parte de la oposición e incluso sectores de los mismos amigos del gobierno, que dicen que fue una bellaquería lo que hicieron, porque la reforma no se discutió, se aprobó a pupitrazo limpio en la Cámara de Representantes y no se le dio la posibilidad de ser discutida allí, y por tanto la van a cuestionar y la van a demandar ante la Corte Constitucional, y es posible que la Corte la invalide. Es decir, están cantando victoria sobre algo que no es cierto en su conjunto, de que es el gran logro y la gran cosa, cuando eso no es verdad. Y lo que sí tiene es eso otro, pues de aumentarle la mesada a los viejitos. No más, es lo único que hay allí. De resto, no hay tal. Ese es el asunto, con la posibilidad de que eso lo tumben inmediatamente. Eso de que el Congreso le cumplió al país y que es el gran logro y que no sé qué, es carreta. Sí, además de que eso ya de por sí ahí deja sentado pues el tema de fondo, ¿no? El tema de fondo de mantener el régimen privado pues de pensiones, es decir, sigue conservando el negocio como tal con los fondos, ¿no? Con el dinero pues de los trabajadores, que es el otro gran problema, que al lado de eso, no sé si de pronto podamos referirnos un poquito, hay un tema que también se ha vuelto polémico entre algunos trabajadores, y es de aquellos que dicen que los que están en fondos privados, ¿sí? No quieren pasarse a Colpensiones, y han sacado pues incluso consignas y algunos eslogan como aquel de que con mis ahorros no, ¿cierto? Entonces ellos dicen, nosotros no queremos que jueguen con nuestra plata, porque al cabo de tantos años no va a haber plata para mi pensión, ¿sí? Que es también una discusión producto de reformas y de políticas hechas a medias, a pedazos, a retazos, incompletas, parciales, que también tienen el otro ingrediente, por ejemplo, de la discusión que hay ahorita, o de la pelea justa también que están planteando los trabajadores de Colpensiones, ¿no? De todo que ellos dicen, se va a ir una cantidad de trabajadores para Colpensiones y nosotros no estamos preparados para eso, entonces como que ellos se opusieran a eso, ¿no? O sea, son aspectos que es importante pues tratar y poder develar bien cómo es que se entiende eso. Sí, yo les decía, uno de los asuntos que indudablemente genera en la gente
cierto rechazo, incluso para los trabajadores que ganan menos, porque hay una exigencia mayor, son 1.300 semanas para pensionarse. Y con la inestabilidad que hay, pues cuando me pensiono, me aumentaron en más de 100 el tiempo pues para pensionarme, más de 100 semanas. Ese es uno de los asuntos sobre los cuales se cabalga incluso los sectores pues de la reacción para decir, vea, lo van a poner a cotizar más semanas cuando los fondos le están dando semejante garantía. Y el otro asunto tiene que ver con que es mentira también, porque el grueso de los que ganan más se va a quedar en los fondos privados justamente, es decir, no va a haber la suficiente incluso la suficiente capitalización del fondo público para garantizar la pensión pues de los futuros viejitos. En eso cabalgan también, pero ningún fondo de pensiones realmente le garantiza la pensión a la gente, ni los fondos privados ni los fondos públicos, porque eso requeriría de una medida estructural y de fondo realmente, y tiene que ver con la contratación, como yo decía, con la contratación directa, indefinida, es decir, de que la gente se le garantice que va a tener trabajo hasta que llegue la edad de pensionarse. Y de fondo es mentira también que la sociedad no pueda garantizar, o que las nuevas generaciones de trabajadores, y eso resolvería el problema, pues de que las nuevas generaciones de trabajadores de hecho garanticen que se van a pensionar todos los viejos. Y la fuerza de trabajo es tan productiva que incluso hace billonarios a los fondos y ha hecho billonarios a los fondos de pensiones, porque esa plática la invierten, incluso hasta en obras de infraestructura. Pues quienes manejan los fondos privados pues son los cacaos. Con eso financian los Ambiente Angulo, los otros, pues el sindicato antioqueño, financian desde carretera, la construcción de puentes, carreteras, cosas de esas, porque toda esa plática se invierte. Toda esa plática, la plata que no se mueve, el capital que no se mueve, no se reproduce, y ellos lo utilizan precisamente para eso, y ahí está pues el gran negocio. Son billones lo que mueven, reproduciéndose, y en cualquier momento incluso van a decir lo mismo que están ya augurando, es decir, no, el fondo se quebró, hubo malas inversiones, ustedes nos autorizaron para que utilizáramos su plata, que es salario ahorrado, que eso lo tienen que entender los trabajadores, es salario ahorrado para cuando ya no pueda trabajar más, es decir, son mis ahorros para que me sostenga cuando ya no pueda trabajar, pero en cualquier momento dicen, no, hubo una mala inversión, ustedes se arriesgaron, en la bolsa se juega así, y perdimos todos. Y no, ellos nunca pierden. El capital financiero nunca pierde. Y de hecho el ahorro que hace el trabajador para su futura pensión es tan suficiente que lo demuestra el hecho de que efectivamente hay sectores, muchos sectores de trabajadores, todavía incluso que se pensionan, ¿sí?, con menor edad. Las fuerzas militares, por ejemplo, es un grupo de gente que tiene una pensión después de unos años de servicio únicamente, ¿sí? Y adicional a eso, lo que usted dice es cierto, es decir, el dinero que la gente reúne se invierte, se reinvierte y se reproduce. Entonces, esa idea pues que hay entre algunos trabajadores de que es que no va a ser suficiente, no es porque no sea suficiente, es porque se la roban, ¿sí? Y con la misma inversión que hay, también el Estado está en capacidades de garantizar incluso un grupo o unas condiciones laborales, un grupo, una fuerza laboral que la puede ampliar para cubrir y para garantizar todo el andamiaje que se necesita para administrar la pensión de todos los pues trabajadores. De hecho eso era lo que existía cuando existía el Seguro Social. Exactamente.
¿sí? No había ningún problema con eso. Exactamente. Veamos otro aspecto que es bien importante también para mirar el tema de esa discusión que tiene un fondo similar, ¿no? Y es muy importante incluso en estos días por la marcha de los maestros, el tema de la educación. El lunes, precisamente el 17 de junio, ¿sí?, se desarrolla una de las manifestaciones más grandes que han hecho los maestros en los últimos años. En la ciudad de Bogotá se concentran y hay un lleno total, desbordado de la Plaza de Bolívar, ¿sí?, con una fuerza impresionante que movilizan a nivel nacional, y porque hay un problema pues muy grande también en ese asunto de la educación que tenemos que también entenderlo, y quiero darle la palabra pues para ese tema a la compañera Adela. Gracias, Ricardo. Bueno, para abordar este tema, primero hay que ver qué es lo que está pasando alrededor de este asunto. Resulta que se presenta un proyecto de ley estatutaria de educación, y con ese proyecto, digamos que lo que se pretende es como regir el derecho a la educación, ¿no? Eso lo dice la misma Ley General de Educación. Y ese proyecto presentado por el gobierno tiene como objetivo, y lo dice el mismo proyecto de ley, establecer las garantías pues, del derecho fundamental a la educación, y también como determinar unas condiciones y unas obligaciones necesarias para la efectiva protección y el respeto a cargo del Estado, ¿sí? Lo que es pertinente con el Estado para garantizar ese derecho, pero también incluyendo pues a la sociedad y a la familia. Es lo que dice, digamos, ese proyecto de ley estatutaria. Entonces, según ese proyecto, su importancia tiene base en la necesidad de regular pues, los contenidos, los principios, los elementos de este derecho fundamental a través de una norma de rango estatutario. Eso lo establece el artículo 9 de la Ley General de Educación. Y pues en ese sentido el gobierno nacional consideró pues, que esta regulación iba a tener un impacto positivo para materializar ese propósito de garantizar una educación de calidad para todos los ciudadanos. Entonces, bueno, hasta ahí no hubo mayor problema. Sí habían algunas cosas que ya desde las bases del magisterio se venían discutiendo y con algunos desacuerdos. Y además porque he sabido que en muchas ocasiones estos proyectos de ley no recogen la realidad concreta pues, que se viven en los contextos y en los entornos educativos, ¿no? Y mucho menos pues, el aspecto social que rodea todo este asunto. Sin embargo, pues entre los interesados en este proyecto de ley, desde un comienzo, pues no hubo acuerdo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, las propuestas de la senadora Paloma Valencia respecto a los bonos escolares, que es un asunto que incluso se analizó en 3 entregas aquí en el portal digital Revolución Obrera, con el título de Impedir que el uribismo cabalgue sobre la educación pública hacia su privatización. Es un artículo que les invito a leer y que pues le solicito al equipo técnico lo deje ahí anclado para que ustedes lo puedan analizar también con mayor profundidad. Entonces, en efecto, esa ponencia presentada por Paloma Valencia del Centro Democrático, por David Luna de Cambio Radical y otros también senadores, difiere, digamos, del proyecto inicialmente presentado. Y de ese modo llega entonces a la Comisión Primera del Senado, o pretendía llegar a la Comisión Primera del Senado, un proyecto de ley estatutaria con una enmienda que se le hizo pues a ese proyecto inicial, con la cual pues el magisterio no estuvo de acuerdo por varios asuntos. Entonces se ha explicado, y también ellos lo han explicado a través de diferentes medios, redes, de diferentes organizaciones sindicales de base, etcétera, y es esto. Esa enmienda, explican ellos, atenta contra la autonomía, contra la libertad de cátedra, además, al crear un currículo único. Uno mira la enmienda en el artículo 9 de aceptabilidad, donde habla de la calidad y la idoneidad de la educación, y entonces dice la enmienda: el Estado establecerá parámetros de calidad de educación para cada uno de los niveles con el fin de que sean coherentes con las condiciones y aprendizajes necesarios para el acceso, permanencia e inserción del mercado laboral. Entonces, de tajo, pues, digamos que
va atentando contra la libertad de cátedra y la autonomía pues que se tiene en la educación. Y por supuesto es un asunto que no tendría en cuenta las particularidades y el contexto los contextos que se ven en la comunidad educativa de X o Y colegio, de X o Y institución, ¿no? Y que además eso es un asunto, el currículo es un asunto que hacen autónomamente los colegios y pues los consejos directivos, que son como sus órganos democráticos allí, y los hacen de acuerdo precisamente con las necesidades que identifiquen en esa realidad concreta. ¿Eso normalmente lo hace cada colegio? Eso normalmente lo hace cada colegio. Claro, hay unos estándares que el Ministerio de Educación, digamos la palabra, impone, pero los currículos también son adaptados de acuerdo a las necesidades que se identifiquen y se hace una caracterización de las familias, del contexto. Hay población también muy flotante, población inmigrante, etcétera, etcétera, y todo eso se tiene que tener en cuenta a la hora de realizar un currículo. Otro asunto pues con lo que no estuvo de acuerdo el magisterio es el fortalecimiento de colegios en concesión. Claro, quitaron la palabra bonos, pero que básicamente pues sí se deja con el asunto de que se garantice pues digamos el derecho a la educación pues de carácter mixto, es decir, favoreciendo tanto lo público como lo privado, con la excusa de que pues los estudiantes pueden elegir dónde estudiar y los papás también pueden elegir dónde poner a sus hijos, y claro, eso, pues quién va a decir que no, pero pues con el gancho de que yo le doy a usted cierto dinero, un bono, básicamente es eso, para que usted lo matricule, y con eso empiezan a proliferar casas adaptadas como colegios, garajes adaptados como colegios, un asunto que va completamente en contra y en detrimento de la calidad de la educación, porque es que en esencia es considerar la educación no como un derecho, es contradictoria, ¿no? Sino como un negocio. Que es incluso regresivo, ¿no? Porque esa experiencia, por supuesto, ya se vivió. Exacto, en Colombia. Ya otros gobiernos también han implementado eso e incluso han tenido que convertir esos colegios privados en públicos, porque definitivamente pues en un colegio garaje, un colegio casa, pues a lo que le interesa es tener clientes, ¿sí? Y ahí usted puede adaptar una habitación y meter a 40, 45 estudiantes porque eso es plata, ¿sí? Y pues qué calidad de educación puede haber allí. La misma calidad también de empleo para los docentes, ¿no? Sí, claro, unas condiciones laborales deplorables. Sí, y bueno, si los públicos están mal, pues todos los claro, maestros y es que a ti no te van a dar, peor. Como padre de familia, no te van a dar un bono escolar para irte a matricular en el gimnasio moderno, ni en el Anglo, ni nada, sino para irte a matricular en el colegio que haya disponible además en el barrio, ¿sí? Que si además los comparamos en este momento en cuanto a calidad de pruebas estandarizadas con los colegios públicos, la diferencia no es mucha. Entonces, digamos que es un asunto que se cae de su propio peso. Y que dicho claramente, la obligación del Estado, la obligación pues constitucional y todo, es la de fortalecer la educación pública. Por supuesto. Para eso es el Estado, para fortalecer la educación pública. Y además que es que de dónde salen los recursos para la educación pública. O sea, no puede el pueblo colombiano estar financiando la educación privada. Claro. En absoluto. Pero además de eso, y como eso está supeditado al presupuesto, ¿no? Estos bonos paulatinamente pueden desaparecer. ¿Y qué van a hacer entonces todos esos estudiantes que quedan matriculados allí? Y si no tienen el presupuesto para seguir costeando un colegio privado, así sea de garaje, pues tendrían que devolverse al sistema público. Y si el sistema público va a ser paulatinamente desfinanciado también, sin infraestructura, entonces ¿cómo va a quedar el asunto? Entonces tiende a la privatización, y es otro asunto con el que definitivamente el magisterio no está de acuerdo. Y bueno, pues literalmente pueden dejar a las familias viendo un chispero y mirando a ver cómo van a resolver el acceso a la educación de sus hijos, ¿no? Otro asunto pues, es precisamente eso, la financiación estatal de la educación pública, y que por supuesto, pues si vamos a invertir en bonos escolares, en colegios de concesión, ¿sí? Va a impactar directamente sobre todo a las regiones más apartadas del país, que yo creo que nosotros hemos sido testigos cuáles son las condiciones de educación en las regiones más apartadas del país, cuáles son las travesías que tienen que atravesar los estudiantes
los docentes para poder llegar a sus sitios de educación, a sus sitios de trabajo. ¿Cuáles son las condiciones en que se educan estos niños? Sin sillas, sin escritorios, sin siquiera tableros y mucho menos sin acceso a conexión digital ni nada por el estilo. Eso se vio incluso reflejado en la pandemia, ¿sí? Donde muchos niños no se les garantizó ese tan sonado derecho que ahorita vienen a defender, fundamental de la educación. Entonces, bueno, ese sería también un primer impacto. Y bueno, pues también es básicamente atentar contra la financiación de la infraestructura pública y pues bueno, pues además porque no se plantea como ha exigido el magisterio una reforma al sistema general de participaciones que está contemplado incluso en la misma Constitución de 1991 y que es el que básicamente financia la educación pública o destina los recursos para la educación pública y para otros asuntos también, para el saneamiento, para agua potable, alcantarillado, etcétera, y que básicamente año tras año ha venido reduciéndose en muchos billones. Incluso se habla que desde el gobierno de Andrés Pastrana ha sido muy amplia esa desfinanciación de la educación pública. Otro asunto con el que no está de acuerdo el magisterio y que contradictoriamente con el proyecto inicial de ley estatutaria y hasta con el discurso mismo del presidente en cuanto a educación, es que se pretenden suprimir los 3 grados de educación inicial. Esos 3 grados pues comprenden prejardín, jardín y transición. Y eso sí que es una clara intención de privatización que es regresivo también. Obvio, va incluso contra el mismo discursillo de la educación como derecho desde los 0 años hasta siempre y bla, 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 bla. ¿Sí? Y incluso lo que él mismo hizo, lo que hizo el presidente cuando fue alcalde de Bogotá, exacto, que él hasta desmontar todo eso. Es regresivo es por eso, porque es volviendo pues a una historia pasada ya recorrida, ya demostrada como los colegios que fue positiva en este terreno. Y regresivo además, no solo porque la educación inicial es carísima, ¿sí?, sino porque es completamente adversa a la calidad educativa, ¿no? En estos años iniciales el aprendizaje de los niños es esencial, ellos son como esponjas, ¿sí? Entonces, el aprendizaje a través del juego, de los rincones de aprendizaje, del movimiento, es muy esencial y es un prerequisito básico para el inicio de su vida escolar. Entonces, si eso está privado, ¿sí?, pues muchas familias optarán por meterlo al jardín casa, ¿cierto?, donde básicamente pues los llevan a que los cuiden y ya luego matricularlos en primero, pues en la educación pública. Entonces, en primero toca empezar con esos procesos que debieron haber empezado muchos años antes. Entonces retrasa mucho más también ese proceso de aprendizaje. Que eso había sido un avance. Claro que eso había sido un avance. ¿Qué argumento puede haber para eso? No, pues, o sea, pues ver la educación como un negocio. Básicamente eso es lo esencial de eso. Que el otro resultante de esa medida también es los maestros, ¿no? Bueno, eso es lo otro, ¿no? Nomás en Bogotá, en este momento hay alrededor de 4.000 maestros en periodo de prueba, dentro de los que se cuentan los maestros de educación inicial. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar allí? ¿Una masacre laboral? ¿Otra? ¿Sí? Después de también el concurso docente, entonces, ¿qué va a pasar allí? Eso es un asunto también que atenta contra la estabilidad laboral son de miles de los maestros que van a quedar sin trabajo con esa medida. Exactamente. Y por último, otro de los puntos con los que no está de acuerdo el magisterio colombiano es el asunto de la evaluación-sanción para los docentes, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque es que la supedita a los resultados de pruebas estandarizadas. Y pues esas pruebas estandarizadas para nada dan cuenta del proceso de aprendizaje de los estudiantes colombianos. Es que de hecho ni siquiera en cuanto a la educación rural y urbana usted puede comparar los resultados de esas pruebas estandarizadas. Son contextos completamente distintos. Entonces, pretender estandarizar el pensamiento de los estudiantes pues es un despropósito por ahí nomás. Pero además pretender evaluar a los maestros de acuerdo con los resultados que obtengan los estudiantes, ¿sí?, cuando se reciben estudiantes con casos de desnutrición, que sufren violencia intrafamiliar, que han sufrido violencias sexuales, ¿sí?, que están completamente desmotivados para el aprendizaje, pues es un asunto que de verdad se cae también de su propio peso. Pero además este asunto es también muy importante porque eso es la cortina de humo que pusieron
cuando los maestros empezaron a movilizarse, que esos maestros no les gusta que los evalúen, porque así de malos serán. Pero no, lo que hay detrás de eso es, en esencia, una intención clara de privatizar la educación pública, y con eso no está de acuerdo el magisterio colombiano. Además porque ese asunto del concurso y de las pruebas y de calificar a los maestros tiene otro veneno que creo yo es uno de los más importantes ahí, y es la justificación para no resolver el problema del desempleo en los maestros. Sí, es decir, claro. Si usted no pasa el concurso, no tiene empleo. No, eso ¿Sí? tiene muchas justificaciones además, porque bueno, o sea, los maestros, ¿cómo se van a poner a la evaluación si de hecho el nuevo estatuto, ¿sí? Todos los docentes de planta del nuevo estatuto tuvieron que ser evaluados para poder estar de planta? Esa fue la primera evaluación. Esa es una primera evaluación, pero además tuvieron que pasar un periodo de prueba, ¿cierto? Con una evaluación, segunda evaluación. Pero además, anualmente tienen que ser evaluados por su rector, ¿sí? Con un manual de funciones que deben cumplir durante todo el año, con unos requerimientos y con unos estándares, etcétera, etcétera, que impone también el mismo Ministerio de Educación y demás, ¿sí? En todos los aspectos, administrativo, académico, pedagógico, y son evaluados cada año. Pero además, que es otro asunto ahí que esconden ellos, y es que el asunto salarial de los maestros está supeditado también a otra evaluación. Entonces, para usted poder reacomodarse en el escalafón docente, tiene que concursar. Usted puede tener licenciaturas, posgrados, maestrías, doctorados incluso, y los puede tener debajo del brazo toda la vida si usted no pasa ese concurso. Pero además, el concurso está supeditado al presupuesto y a cuando ellos quieran convocar el concurso. De hecho, desde 2018 no se había convocado un concurso de ascenso para los docentes. Hasta este año, y con un poco de trabas, porque se ha corrido el cronograma un poco de tiempo, ¿sí? Entonces son 6 años en que los maestros no han podido reacomodarse en el escalafón docente y no han podido mejorar sus salarios, ¿sí? Teniendo incluso formación, siendo gente con maestrías, ¿sí? Gente idónea para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Entonces, por supuesto que el magisterio tenía que salir a las calles contra esa terrible intención, y no porque fuera evaluado o no, sino porque la educación pública es lo que está en juego. Y de hecho, pues como ahorita decía Ricardo, sí, el 17 de junio fue monumental la movilización de los maestros de todos los rincones de Colombia, llegaron acá, de diferentes departamentos, municipios, etcétera, etcétera, y dejando claro eso, que aquí lo que se está defendiendo es la educación pública. Y además ya habían hecho también otra movilización el 12 de junio, cada uno pues a nivel nacional, ¿no? Y eso es un asunto también muy importante, porque de todos modos es el despertar del magisterio de nuevo, ¿sí? Que había confiado pues en un cambio, que puso plata para el cambio, ¿sí? Y que en últimas le están haciendo la doble, ¿sí? Entonces, y bueno, es también un impulso para poder pues meterle mucho más también a elevar el nivel de conciencia del magisterio, el nivel de lucha, de organización, porque pues definitivamente veníamos en un adormecimiento en general el pueblo colombiano, en las masas populares, con esta promesa de cambio, pero al ver que lo que está pasando es todo lo contrario, pues ya como que empieza a despertar. Y además porque no solo con estas movilizaciones y con esa fuerza que en número ha demostrado el magisterio, no solamente se puede hundir esa ley estatutaria, sino proponer una ley estatutaria que realmente responda a las necesidades de educación del pueblo colombiano. ¿O usted qué cree, compañero José? ¿Sí podemos hacer eso o no podemos hacer eso? Es que es más, debería unirse la base magisterial a la Asamblea Nacional Popular Independiente que se está convocando, ¿sí o no? Indudablemente que más que hacer una propuesta, porque a la final eso le corresponde pues a esos vagos del gobierno de hacer las leyes, pero el pueblo lo que tiene que es que imponer con su fuerza el que se garantice la educación pública, en que se nacionalice incluso la educación, y así se resuelve ese problemita, y acabar pues con toda esa vagabundería
en la que, entre otras cosas, están metidos dirigentes de la misma FECODE, y por eso no habían dicho nada sabiendo que eso estaba ahí. No vayan a decir que ellos eran inocentes y que no sabían. No, los jefes de FECODE sabían del orangután que tenían allá, y solamente después, cuando la gente se da cuenta y la base empieza a apretar y a movilizarse, se ven obligados a convocar el paro. Eso es cierto, y además porque se suponía que el magisterio tenía a favor a la bancada del gobierno, ¿sí? Pero la sorpresa es que ellos llegaron a un acuerdo con esa enmienda, ¿sí? Y agotaron debates en la Cámara y ya pretendían pasarla así a la Comisión Primera del Senado. O sea, había una jugada pues ahí sucia. Claro que sí, y ellos sabían eso. De hecho, si usted ve, Ariel Ávila salió a decir que definitivamente se rompió el acuerdo, porque lo que ellos pretendían era no dejar pasar la ponencia de Paloma Valencia y sus secuaces, y pues para que no pasara esa, se hundió en los debates y entonces se trató de llegar a un acuerdo. Pero si ustedes leen la ponencia de Paloma y leen la enmienda, no, es que hay cosas literales de lo que propone esta señora. Hay cosas literales en la tal enmienda. Entonces, ¿cuál acuerdo? Les dejaron meter ahí un poco de micos, ¿sí? Porque el mismo ministro de Hacienda y la misma ministra de Educación lo dijeron, esa ley no se puede retirar porque gracias a esos acuerdos se garantiza que pasen otras reformas. O sea, pusieron como comodín la educación pública del pueblo colombiano. O sea, la sacrificaron para que les aprobaran hasta dónde cosa. Llega esto. Para negociar las otras. Para negociar las otras. Pero gracias a la presión, como dice José, gracias a la presión del magisterio, que incluso en medio de todo el alboroto de salud que aún sigue vigente, ¿sí? Y del que también sabían los dirigentes de FECODE, ¿sí? Incluso en medio de eso, pues se viene a enterar de semejante despropósito. Entonces, bueno, lo cierto es que aquí, todo es incierto aquí. Como les digo, pues los mismos ministros, tanto de Educación y de Hacienda, dijeron, no, esto no se puede retirar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ya con la presión del magisterio dijeron, no, retiramos ese acuerdo, llega a la Comisión Primera de Senado la ley inicial y la ponencia de Paloma Valencia, y eso es lo que se va a discutir allá. Pero resulta que allá, pues es mayoría los que quieren privatización de la educación. Entonces, por eso, digamos que la lucha del magisterio tiene que ser mucho más fuerte, mucho más beligerante, porque definitivamente que pase esa ponencia, e incluso la ley misma estatutaria, que tiene unos asuntos que hay que discutirlos y hay que mirarlos también con lupa, no sería tan conveniente para la educación pública del pueblo colombiano. Entonces, bueno, así están las apuestas en cuanto a ese asunto de la ley estatutaria de la educación, y ese es el panorama en este momento en el aspecto de la educación. Un sector que además golpeado en muy poco tiempo con el asunto de la salud, y ahora con este asunto que también atenta contra su estabilidad laboral y contra sus mejoras salariales. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Eso grafica una de las grandes banderas del gobierno, el tan tristemente célebre Acuerdo Nacional. Cuando el gobierno de Gustavo Petro llama a que tenemos que hacer un gran acuerdo nacional entre todos para mejorar todas las condiciones sociales, laborales, de paz y todo eso, ahí es donde se grafica ya más en vivo lo que es el tal Acuerdo Nacional. Es decir, el Acuerdo Nacional es que los reformistas sacan sus propuestas, proponen sus proyectos, los ponen a discusión y ceden hasta donde los otros quieren que cedan. ¿Sí? Es decir, lo vimos pues en estos dos ejemplos pues de la pensional, lo vimos en lo que están haciendo en la reforma de la educación, ¿sí? Que al final de cuentas son otros los que ponen las condiciones, y por el mismo camino
se ve también en las otras, ¿no? Una que llama mucho la atención es el camino que ha cogido lo de la reforma laboral, además porque había muchas esperanzas por quien está en cabeza de ese ministerio, ¿no? Sí. Sí. Entonces, cuando nosotros miramos el tema de la reforma laboral, ¿cuál es la situación en que se encuentra ahorita esto? Está en debate, está en discusión en estos momentos, y se vanaglorian y muestran pues como un gran avance del acuerdo nacional el hecho de que de los 96 artículos que tiene la propuesta del gobierno, que se supone que es la propuesta del gobierno, se han aprobado ya 68 y 21 de ellos fueron eliminados. ¿Sí? Es decir, faltan como 7 artículos pues para que pase. Tienen la fecha pues que tiene es hasta el 20 de junio, que deberá ser aprobada. De lo contrario, se hundirá totalmente, pues es lo que dicen los expertos en ese tema. Lo que llama la atención en este tema de la reforma laboral es que no es tanto los 68 artículos que ya pasaron, ¿sí? Sino los que fueron eliminados, que es donde se muestra también el tal acuerdo nacional en qué consiste. Es decir, porque resulta que entre esos artículos que fueron eliminados, se encuentran, por ejemplo, lo de indemnizaciones para los despidos, los temas de reintegro al trabajo por cuando es un despido por discriminación, la modificación de cuotas de aprendices en las empresas, todo lo que tiene que ver con negociación colectiva, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el tema sindical, es decir, en esos artículos está condensado derechos colectivos y derechos sindicales, las libertades de asociación sindical y los derechos a huelga. Todos los artículos que tenían que ver con defender, con mejorar, con progresar en todo lo sindical y todo lo de huelga, están ahí concentrados en esos 21 artículos que fueron eliminados. Igualmente lo que tiene que ver con las negociaciones colectivas y con los derechos de los sindicatos al tema de federación, es decir, a la creación, a la vinculación, a la formación de federaciones. Y claramente es un golpe, es una renuncia pues a artículos que estaban en la propuesta que garantizaban al trabajador su libertad para la asociación sindical a donde ellos quisieran. Es decir, le ponen todas las limitaciones a eso, e incluso es tan terrible y tan claro a lo que han renunciado pues de la propuesta inicial, que la propia ministra de Trabajo, la señora Gloria Inés Ramírez, reconoce públicamente que esos artículos que fueron quitados, que fueron cortados de esa propuesta, buscaban, dice ella, ajustar la normatividad en Colombia respecto a los estándares y parámetros internacionales. Toda esa debacle pues de los temas más profundos y que tenían relación directa con la situación general de la clase obrera y todos sus derechos de organización y huelga, todo ese golpe pues que le dieron a eso, lo adornaron, entonces lo embellecen, lo pretenden mostrar con el tema de que fueron pues 68 artículos que en términos generales son dádivas, son algunas cosas pues de aclaraciones, de legislaciones evidentes, algunas sí pequeñas mejoras, como el reconocimiento de algunos derechos a sectores particulares, como lo que mencionábamos ahora del contrato de aprendizaje para los trabajadores del SENA, como algunas mejoras para los trabajadores en las plataformas digitales, como la legislación pues o el reconocimiento pues nuevamente de la jornada diurna y nocturna de 6 a 7 y de 7 a 6, y así otros temas que si bien uno puede decir que son positivos, realmente todo lo importante y todo lo fundamental y lo decisivo para la lucha de los trabajadores, para las mejores condiciones de los trabajadores, fueron cercenadas de la propuesta. Es decir,
Porque uno entiende, incluso uno mira pues la legislación laboral colombiana actual, y ella no es que tenga, no es que sea un desastre, ¿sí? Es decir, tiene una cantidad de normas, de regulaciones, de leyes que están establecidas ahí, pero el problema es cómo se hacen cumplir. Es decir, a dónde acuden, de qué manera pueden los trabajadores garantizar, o sea, pelear por la garantía de sus derechos. Y donde pueden lograrlo realmente los trabajadores es en su capacidad de organización, en su posibilidad misma de organizarse y en las posibilidades que tienen las organizaciones creadas de crecer, de fortalecerse, de movilizarse, de hacer huelga dentro de la ley. Es decir, hay una cantidad de impedimentos legales para que los trabajadores hagan huelga. No, y la misma ministra dijo eso cuando estaban en huelga los trabajadores del Ministerio de Trabajo. Que es lo que están haciendo y aquí precisamente acepta la huelga, pero en los términos de la ley. Entonces, cuando uno mira esa reforma, ¿sí? Esos 21 artículos que le quitaron representan, podría uno decir, el 90% de la calidad que podría tener una reforma, incluso la inicial, pues que ya de por sí era recortada, ¿no? ¿Cierto? Pero esos 21 artículos cortan lo más progresista, lo más decisivo, lo más importante para los trabajadores. Sí, incluso que es la parte política. Sí, claro. Realmente es cercenar la democracia. Es eso, pues, efectivamente, es amarrarle las manos políticamente a la clase obrera para que no luche. Claro, en la ley y en la letra van a quedar una cantidad de cosas consignadas, ¿cierto? Con esos 68 y con la normatividad que ya existe en el Código Sustantivo del Trabajo, eso queda ahí y va a quedar escrito. El problema es que no va a tener armas legales para defenderlas. Así es. ¿Sí? Ese es el fondo realmente que hay en ese tema de la reforma. Entonces, el tal acuerdo nacional es ese. Pidan lo que quieran, pero no se los vamos a dejar pelear, porque va a ser ilegal, porque va a ir contra la ley. ¿Sí? Ese es el fondo de eso. Entonces, así como en las otras, ese es el tal acuerdo nacional y esa es la política y esos son los acuerdos que se están haciendo en el Congreso, y de ahí, claro que es entendible y hay que tomarlo como ejemplo, no solamente pues lo de los trabajadores, pues los compañeros, pues los maestros, sino otros sectores que han empezado a ver la alternativa que hay que buscar, ¿no? Que es lo que podemos ver también en algunos sectores, de la manera como se ha presentado eso, y que quiero darle la palabra, pues que me la está pidiendo el compañero José al respecto. Bueno, es un hecho que los ánimos están caldeados y a diario se presentan manifestaciones y protestas por distintos motivos, y que tienen un fondo común, y es que las reivindicaciones del levantamiento popular no han sido resueltas. Y pues acaban de mencionar pues los asuntos ahí en el magisterio, los trabajadores del propio Ministerio de Trabajo, en estas cosas que me imagino más adelante vamos a hablar de hecho. Pero no son solo los maestros, como decía, o los estudiantes quienes han vuelto a las calles a romper pues la normalidad de los negocios y el comercio, que asusta a los capitalistas, y por eso hoy estaban ladrando desde la alcaldía de Bogotá diciendo que no se podía interrumpir pues el tránsito de Transmilenio, el tránsito pues de los articulados. El hecho sí es que hemos visto campesinos e indígenas dirigidos por el Congreso de los Pueblos se movilizaron en varias regiones bloqueando vías e incluso se tomaron la Nunciatura Apostólica en Bogotá, y básicamente exigían el desmonte del paramilitarismo, cumplimiento de acuerdos incumplidos y solución a los viejos problemas que enfrentan, entre ellos pues los confinamientos, el asesinato de los dirigentes. Las propuestas indudablemente fueron suspendidas a los 2 días después pues de establecer unas mesas de trabajo, como han hecho siempre todos los gobiernos, pero que a propósito de esas mesas, y toca cogerle las palabras así en vivo al ministro del Interior, Luis Velasco, quien dijo que
creer en que una mesa de conversación se va a arreglar el problema del paramilitarismo no es real. Y el hombre tiene razón. Es cierto. Es un indicativo, pues, de que las mesas no sirven para tacos. Ujú. E incluso que es otra vez de las mesas por promesas incumplidas. Y es un hecho, pues, cierto. Y porque en la situación, en los territorios donde persiste la guerra contra el pueblo, la situación es cada vez más aguda y lo que manifiestan es que ya se hace insoportable y exige ir más allá de las mesas, que no resuelven nada. Incluso entre los asuntos planteados en las exigencias de los compañeros era cómo enfrentar la guerra, y estaba ahí la autoprotección, y a mí me llamó la atención la autoprotección de las comunidades y los dirigentes. Y me parece importante que se ponga el tema públicamente y sobre la mesa, porque a la gente le toca defenderse. Le toca defender a las comunidades y le toca defender a sus dirigentes. Y en alguna medida toca conquistar eso legítimamente. ¿Tienen las comunidades el derecho a defenderse, sí o no? Pero eso no es un problema de conversaciones en mesas, es un problema de hechos, como todo lo que se ha conquistado el pueblo. Y toca hacer la guardia, y toca hacer incluso la milicia popular. Y los dirigentes que no nos cuide la unidad de protección, que no sirve para patacos. Incluso que todos hasta esos sindicalistas, pues, de esa unidad, están en problemas porque ni ellos tienen garantías de nada, ni contratos siquiera. Entonces, lo mismo, eso se reproduce, pues, en todas partes, y las comunidades sí pueden garantizar, pues, la protección de sus dirigentes y de ellas mismas. Ni el ejército ni la policía los protege, al revés. También volvió a hacer noticia los miembros de la comunidad indígena en Vera. Han bloqueado en el centro de Bogotá, no solamente ante la no solución de su problema de desplazamiento, y es bueno recordar que está nuevamente asentada en carpas en el Parque Nacional desde octubre del año pasado. Y es el viejo problema. Y se acuerdan, pues, de que fueron llevados por allá a los extramuros de la ciudad para quitarle lo feo al parque. Después los tuvieron que volver a meter en el parque, pero no ha resuelto eso. Ahora, un gobierno del cambio debería incluso tener un caso chiquito, eso es pequeñito, una comunidad que pueden solucionarle y garantizarle regresar a sus tierras en otras condiciones. Y sin embargo, a nivel nacional no han hecho nada. Y claro, todos los alcaldes, acuérdense, Claudia López dijo: yo no tengo nada que ver con eso. Yo, ayuda humanitaria y ya. Pero yo no puedo resolverles el problema de la tierra o por qué los desplazaron. Y lo mismo dice el baboso, ese actual alcalde. ¿Sí? Pero en este caso, además de poner en evidencia que están allí, que siguen allí en carpas, hacinados en el Parque Nacional, tenían una exigencia particular, y es la educación para los 120 niños que tienen ahí, que tiene esa comunidad allí, y en los cuales el distrito no ha cumplido. Y era esa, pues, en particular la exigencia más exacta. Otro hecho que fue noticia en estos días fue protagonizado por la comunidad indígena Sicuaní en Barrulia, en Puerto Gaitán. Es una vieja lucha que ha mantenido esa comunidad por recuperar las tierras de las cuales fueron despojados, en algunas ilegalmente, en otras comprados a través de terceros, y hay gente metida ahí, compradores de buena fe. Algunos sin duda lo son, porque no todos son grandes terratenientes, pero el hecho sí fue que autorizó la alcaldía, pues, de Puerto Gaitán un operativo para desalojar a una parte de la comunidad que tiene ocupados varios predios.
Y no solamente fue el SMAT, pues ahorita con el nombre ese que le pusieron a los mismos perros, sino con el respaldo de la comunidad. Y la comunidad los enfrentó con piedras y con flechas. Y algunos titulares del periódico fue como en el viejo oeste, los indios se enfrentan a los con flechas. Y es incluso curiosa pues la noticia, pero indudablemente utilizando sus flechas en una buena parte, le tiraron también pues al ESMAD y fue buena y claro, finalmente la gente fue desalojada, pero lo que hay pues detrás de eso es que se presenta el desalojo cuando la autoridad de tierras accedió a proteger los derechos del pueblo sicuani sobre esas tierras que son ancestrales ahí en esa región, y muestra la inoperancia pues de la Agencia Nacional de Tierras y la efectividad. La Agencia Nacional de Tierras está autorizada incluso para prohibir cualquier tipo de operativo militar o de operativo judicial en caso pues de esos desalojos, y no operó en este caso, nada de operatividad para impedir pues que hicieran el procedimiento judicial autorizado por un juez, pero sí la efectividad ahí sí de la justicia y de la represión de las fuerzas represivas para proteger los privilegios de los paniaguados, pues a quienes tienen pues como paniaguados, ¿sí? Es decir, a efectivo para proteger pues los privilegiados, no a la comunidad, sino a los que aparecen como dueños pues de los territorios. Ahí mismo, ahí sí, efectividad del alcalde, efectividad del juez y efectividad de la represión. Y que además de eso son poblaciones que están pidiendo tierras que, si usted va a verlas en esa región, como en cualquier otra parte del territorio colombiano, pueden ser tierras que formalmente sí tengan un dueño, pero que no están siendo utilizadas. Sí. Es decir, que fácilmente, si no es por el camino de la expropiación directa que debería hacer el Estado, en esas condiciones de tierras que realmente están baldías, ¿sí? Tienen los recursos, tienen el presupuesto, podrían negociarlas también. Sí, ¿cierto? claro. Comprarlas y entregarlas, pues, porque son tierras que no se están utilizando ni para cultivo, muchas de ellas, ni para ganadería, absolutamente. Y es que estas ya están intervenidas y de hecho la Agencia Nacional de Tierras ya se las entregó. Es que ese es el absurdo más grande. Se las entregó en el papel. Eso, se las entregó en el papel. Relacionado también con esos problemas de tierras y de todo ese problema que hay en Colombia alrededor del desarrollo del capitalismo en el campo, no de la semifeudalidad, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que había estado oculta durante décadas, otra vez vuelve y salta a la palestra anunciando movilización nacional y paro a partir del 7 de julio. A mí me parece que es muy importante porque nuevamente se vuelve a ver lo que era la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Es decir, de los campesinos pobres y medios otra vez están recomponiendo su organización y eso es muy importante. Y la decisión que tomó es en respuesta al incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos que habían alcanzado también en materia de entrega de tierras, primer asunto, es decir, otra vez de las tierras de las que fueron despojados, de las poquitas que tienen, de la ruina que ha llegado al campo, producto pues del capitalismo, y la implementación del plan integral de reparación colectiva. A esto se hacen referencia pues que la Corte Constitucional dijo que los campesinos, que la sociedad, que había una deuda social con los campesinos en Colombia, es decir, 10 millones de desplazados y cantidad similar de tierras despojadas. Y aquí hay una cosa grave y la Corte Constitucional dijo, y el Estado colombiano tiene una deuda social con los campesinos. Toca reponer, resarcir esa deuda. ¿Cómo es? Entregándoles tierras a quienes quieran producir y
entregándoles eso como reparación colectiva, que no es solamente eso, entrega de tierras, sino que hubo la inversión, los créditos, la comercialización, las carreteras y acceso a los servicios básicos para la población campesina, vías y energía, pues donde todavía no hay, y demás asuntos. Y otro asunto que está relacionado pues con el problema de los campesinos fundamentalmente, pero no únicamente, tiene que ver por un lado con los dirigentes, no solamente que se siguen presentando desplazamientos y cosas de esas, sino los dirigentes asesinados. Este año la cifra llega ya a 81 entre sindicalistas, afrodescendientes, comunales, cívicos, ambientalistas, defensores de derechos humanos, hasta víctimas del conflicto asesinados, es decir, rematados, y hasta dirigentes juveniles ya se cuentan entre ellos. Es terrible pues el asunto de que no ha cesado, y necesariamente eso implica y ocasiona que frecuentemente se presenten las movilizaciones, el rechazo. En estos días se presentó pues de la comunidad del pueblo Misak, que algunos los identifican como los guambianos, por el asesinato de una de sus dirigentes históricas. Y fue una movilización grande pues en distintas regiones del país exigiendo que paren y sobre todo paren el asesinato pues de las mujeres. Motivos pues todos de movilizaciones en todos estos últimos tiempos. Sí, y es que la cosa está tenaz por todo lado. Hay otro asunto que ha sido muy sentido por estos días, y de hecho hace alrededor de un mes las madres comunitarias han estado también en frecuentes protestas, y pues efectivamente también por el incumplimiento del gobierno. Ellas dicen que se les prometieron mejores condiciones de trabajo, pero al contrario de eso, no, las condiciones de trabajo se han precarizado. Y aquí otra vez la improvisación es la protagonista, ¿no? Ellas antes, son alrededor de 70.000 madres comunitarias. Ellas antes ganaban unos bonos por su trabajo, ¿no? Pero desde 2014 la Corte Constitucional ordenó que les pagaran un salario, y además que les hicieran contratos de prestación de servicios. Entonces, de esa forma empezó a funcionar como esa contratación a través de asociaciones intermediarias. Pero pues digamos que la directora actual del ICBF, Eliana Cáceres, cambió las condiciones, y ella dice, se cambiaron por orden misma del gobierno para quitar de en medio a esas asociaciones intermediarias y hacer el contrato directo con las madres. Y uno dice, genial, magnífico, genial, hasta ahí súper bien, qué bueno si eso realmente hubiera mejorado sus condiciones de trabajo. Pero al contrario, antes tenían contratos, digamos, a 1 año, a 2 años. Ahorita los contratos que se les están haciendo es por 4 meses. A 1 mes, 2 meses, incluso. Exacto. Dicen las compañeras. Exacto. Y eso, pues obviamente está renovando los contratos y todo el papelerío y la burocracia que implica renovar un contrato público, ¿sí? Pues obviamente ha retrasado los pagos de las madres comunitarias. Ellas han salido a exigir el pago de sus salarios, pues es que si uno trabaja es porque lo necesita. Entonces han salido ellas con esa exigencia, y empiezan todos a echarse la papa caliente de un lado para el otro. Entonces la directora del ICBF, que es que Minhacienda no ha girado los recursos, y las madres les dicen, no señora, que es que la plata se está embolatando es aquí en el mismo ICBF. Y entonces, bueno, ninguno responde. Hasta hace 6 días, imagínense, se anunciaron se anuncia que se iban a empezar a hacer los pagos a las madres comunitarias. Bueno, y también pues producto de su presión, de su protesta, de su lucha, ¿no? Lo cierto es que de todos modos este gremio, yo creo que es un gremio muy importante, porque es que tiene que ver con el bienestar de nuestros niños, ¿sí? O sea,
Y estas madres sienten que el gobierno pues les dio la espalda, que no ha resuelto sus exigencias ni sus necesidades para cumplir con este trabajo tan importante que es el cuidado en los más pequeños de Colombia, ¿sí? Entonces ni por ese lado. Pero el otro asunto es de incluso denuncian las compañeras que no están llegando los recursos para el sostenimiento de los hogares. Exactamente. Entonces son ni salario para las trabajadoras, ni el dinero suficiente para sostener los hogares. Sí, claro, porque es que los niños allí, los niños que se cuidan en los jardines y hogares de bienestar familiar, pues desayunan, almuerzan, comen, ¿sí? Necesitan también unos implementos necesarios para tener alguna actividad que realizar durante el día, etcétera. Y eso no puede salir del bolsillo de las madres comunitarias. Pues si ni siquiera tienen salario, ¿cómo van a poder garantizar además lo otro? Bueno, y a eso súmele el impresionante aumento de feminicidios y de violencias de todo tipo contra las mujeres, ¿no? Eso pareciera un caballo desbocado. Y las cifras mismas nos demuestran que eso es así. Yo aquí lo que quiero mencionar es que tampoco en este caso el reformismo puede dar solución a este problema. El reformismo no puede dar solución al problema femenino porque la exacerbación de la violencia contra la mujer es producto mismo de la violencia, de la decadencia, perdón, del sistema capitalista. Y claro, uno puede decir de tajo, no, pues es que su solución solo puede empezar a vislumbrarse cuando el proletariado organizado en su partido dirija una nueva sociedad con una base económica distinta. Pero y mientras tanto, ¿qué? Si es que nos están matando, ¿sí? Mientras tanto, tenemos que efectivamente prepararnos y organizarnos para impedir que esto siga sucediendo. O sea, hay que enfrentar las atrocidades a las que nos quieren someter a las mujeres y pues no es precisamente confiando en el reformismo, eso está demostrado. Pero sí, de todos modos, exigiendo reformas y garantías para la vida y la integridad de las mujeres. Es que de hecho, se hablaba en el Ministerio de la Igualdad que le pusieron un plazo de 2 años, que básicamente es lo que queda de gobierno, ¿no? Y que ha sido el de menor ejecución y donde podrían incluirse políticas en beneficio de la mujer y demás. Y, hijo de madre, poner ese presupuesto a andar. Pero ni siquiera en eso se piensa. Ni siquiera eso es capaz de resolver el reformismo. Y entonces, no, hay que organizarnos, exigir reformas, exigir garantías para nuestra vida, para nuestra integridad. Y esas exigencias están plasmadas en la plataforma de lucha para un movimiento femenino revolucionario. Esa plataforma ya algunas activistas han empezado a difundirlas así mano a mano en diferentes actividades. Yo, por ejemplo, la conocí el 8 de marzo, el 1 de mayo también estuvo rodando por las calles, hasta en las actividades que han hecho los maestros en estos días ha estado rotándose esa plataforma para un movimiento femenino revolucionario. Y pues evidentemente como el reformismo no solucionó, debe ser la organización revolucionaria de las mujeres en comités de mujeres que sean base para ese movimiento femenino revolucionario, lo que garantice pues la lucha por las reivindicaciones, como dice ahí en la plataforma y que está súper bien explicado, para sus reivindicaciones económicas, sociales y políticas, ¿sí? Y además pues para poderlas conquistar a través de la lucha independiente. Yo creo que más bien por ese lado es que es el camino, porque definitivamente todos los problemas de la sociedad colombiana se están agudizando, del pueblo colombiano se están agudizando. Las necesidades no se han resuelto, las exigencias tampoco se han resuelto y definitivamente este asunto va hacia un levantamiento popular de nuevo. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Es que lo cierto es que la realidad ha cambiado rápidamente. Ustedes se acuerdan que hace unos meses, no hace muchos meses, se satanizaba toda intención, todo llamado a la lucha, a la huelga, a la movilización, ¿no? Se decía, eso es irse contra Petro,
Se decía, eso es apoyar la derecha, esos son los uribistas, no vamos a huelga, no podemos movilizarnos, no podemos, eso es reciente, es decir, hasta hace poco pues era el aire pues que se respiraba en medio de los trabajadores, de los sectores que apoyaban a Petro, de la gente que quería luchar, pero se frenaba por eso. Decía, no, nosotros no podemos movilizarnos. Eso ha cambiado. La situación ahorita es distinta, ¿sí? La situación ahorita es distinta y una de los hechos más contundentes, representativos de hecho, sin duda, es la marcha de los maestros. Es decir, los maestros que fueron uno de los pilares importantes del gobierno, del apoyo al gobierno, que lo llevaron a la presidencia, han salido a las calles y han dicho, vamos a paro. Y de pronto sea paro indefinido y de pronto se alargue y eso se puede agudizar, ¿sí? Y eso es un aspecto que nosotros tenemos que ver de importante porque al final de cuentas es de eso que nosotros hemos insistido durante tanto tiempo del tema de los dos caminos. Es decir, cómo logran los trabajadores, cómo logra el pueblo, cómo logran las masas la conquista de sus derechos, de sus reivindicaciones, de sus banderas, ¿sí? Por la vía pues parlamentaria, por la vía de la confianza en las instituciones del Estado o en su lucha directa y su movilización. Creo que ese es el aspecto más importante y que tenemos que empujarlo. Y el otro sentido que tiene que ver con eso también es que hay que hacerlo de manera independiente, ¿sí? Es decir, tiene que ser con independencia del Estado y del gobierno. Y creo que lo otro, además pues de los que han mencionado los compañeros aquí, los otros y que ya los mencionamos ahorita, son muy ilustrativos también de eso, en lo que está sucediendo en los trabajadores de Colpensiones y en los del propio Ministerio de Trabajo, ¿sí? Es decir, los mismos trabajadores, el 31 de mayo, los trabajadores del Ministerio de Trabajo entraron a huelga precisamente por el incumplimiento de los acuerdos colectivos, es decir, se les ignoraron todas las demandas, se empezaron incluso a tomar represalias contra una parte de los trabajadores. El mismo comité de huelga ha denunciado acciones contra los trabajadores y una de las medidas que tomó en los últimos días es la de acudir a la Organización Internacional del Trabajo para denunciar los ataques que han sido producto precisamente de las políticas que se imponen en el gobierno, porque sabemos que allí se imponen las políticas, no de Petro, sino de los que mandan pues realmente en el Estado, ¿sí? Y eso lo hemos insistido también permanentemente, ¿sí? Esta situación también se ha presentado, y lo decíamos ahora, el paso que dieron los trabajadores de Colpensiones, que están organizados en 5 sindicatos, Sintracol, Colpen, Colpeunidos, Sintrasecfin, el Sindicato de Trabajadores de Colpensiones de nivel central y Asincol. Ellos presentaron un pliego de peticiones desde el 16 de enero. Es que desde el 16 de enero le presentaron un pliego y sin embargo a ellos les hicieron siempre la oreja mocha, pues no les respondían, les incumplían a todo eso. Y el lunes 17 de junio realizaron pues una jornada informativa también porque están decidiendo el paso a la huelga, ¿sí? Es decir, están en una situación ya casi de inminente llamado a la huelga, y es precisamente porque no están siendo escuchados. Incluso desde el día 12 de junio organizaron un campamento, lo llaman el Campamento Dignidad, donde instalaron carpas y tienen propaganda allí en las afueras de las oficinas de la administración, y están haciendo toda una labor pues de difusión, de propaganda, de agitación pues entre todos los trabajadores, pero es precisamente por eso, ¿no? Porque en un comienzo pensaron que estaban con el gobierno del pueblo, con el gobierno de los trabajadores, que fácilmente se podía negociar con ellos, y vea, desde enero pues presentaron su pliego de peticiones y nada que los escucha, ¿sí?
Entonces ese camino pues que se está presentando es el aspecto importante que nosotros tenemos que estar mirando de ese cambio que se está dando, y es porque efectivamente ese camino de la lucha es el que se empieza pues a desarrollar, a imponer, y si sigue por ese camino las posibilidades efectivamente son muy grandes. Incluso para aquellos que siguen aferrados, apegados pues a que se tiene que apoyar a Petro, si creemos pues, o a los que creen pues en la buena voluntad de Petro, de que él quiere hacer buenas reformas, de que quiere hacer efectivamente cambios, el mejor apoyo que se le puede dar a eso es la lucha de los trabajadores, con independencia, que es el camino pues que tienen que seguir. Sí, el asunto es que lo más cruel es que justamente en esas dos instituciones, tanto en el Ministerio de Trabajo como en Colpensiones, los jefes de esas partes es gente que fue sindicalista. Incluso la que está en el Ministerio de Trabajo se supone que es disque comunista, que muestra pues el asunto de que no le queda bien incluso a los trabajadores aspirar a llegar a los puestos de los ministerios y a dirigir las instituciones pues de la burguesía, que a la final van a ejecutar es la dictadura de los capitalistas. Incluso llegan a tener prácticas tan terribles como esa de no darle la cara a los trabajadores. No, si la de Dusan, incluso de comportarse peor que cualquiera de los otros burgueses directores que han sido directores de Colpensiones. Es decir, es que ustedes son mis empleados, ustedes son mis trabajadores, yo soy su patrón. Y un idiota, porque el patrón es el Estado, él es apenas un tonto puesto ahí para administrar una institución de esas. Y un tonto que en cualquier momento, incluso si los trabajadores se movilizan ahorita, rapidito lo hacen echar, si piden la cabeza de él. Porque es eso. Y gentecita que se creen de veras que se les suben pues los humos a la cabeza cuando les dan un puestecito cualquiera y se comportan peor que los enemigos del pueblo. Quisiera pues hacer referencia a lo que estaban diciendo ya los compañeros de la tendencia objetiva del movimiento de masas, y que es muy importante el asunto. Lo primero es que no son las fuerzas del uribismo. Ricardo lo dijo y creo que eso hay que hacer claridad. Y bueno, hay petristas recalcitrantes y fanáticos que no van a admitir. Ellos, para todo lo que se mueva, va contra su presidente y su Dios. Nada que hacer con ellos, no se puede hacer nada. Pero de hecho la gente misma que apoyó la campaña, pues ya lo han dicho los compañeros, en el caso de FECODE, dándole millones para su campaña, ahorita les toca, por presión de la base del magisterio, irse al paro, irse a la huelga, y eso está muy bien, demostrando que no es mentira lo que dijeron los comunistas desde antes de posesionarse el presidente, de que no se le podía servir a Dios y servir al diablo, y que a la final a Petro le toca resolver: o está con el pueblo o está con los burgueses. Pero de resto ahí vemos en la reforma de la educación cómo es el cuento ese del acuerdo nacional y que se logra con la conciliación de clases. Por tanto, si miramos la situación de conjunto, puede advertirse que las vías institucionales no sirven, como incluso el propio ministro del Interior dijo, y como se evidencia pues en la incapacidad del gobierno para llevar adelante las promesas de campaña y de las mismas instituciones del Estado para hacer cumplir derechos ya adquiridos, como el de movilización y huelga, como lo que aprobó la Agencia Nacional de Tierra respecto pues a los campesinos, como está consignado en las miles de leyes para la reparación pues de los campesinos y de las comunidades afro e indígenas. Ya son derechos adquiridos en el papel,
que no se cumplen, ¿sí? Y así están las cosas, e incluso hasta el propio nombramiento, pues, de la elección del rector de la Universidad Nacional, ¿no? Y en qué queda, pues, el consenso y toda esa basura que se inventaron no les tocó con la huelga hacer valer la democracia directa, que es muy interesante, pues, el fenómeno, porque si se mira, pues, de conjunto, también, no solamente que la vía institucional está mandadita a recoger ya, ¿sí? Que no se puede hacerle pasito a los enemigos del pueblo, que no nos toca, no podemos sentarnos en mesas a seguir charlando de los problemas mientras la gente la siguen matando de hambre y a plomo, ¿sí? O sin empleo y demás cosas. Se puede decir con toda claridad que todo esto marcha hacia más grandes movilizaciones, protestas, bloqueos, paros, enfrentamientos, que va todo este asunto para presentarse otro nuevo levantamiento. Y por eso decía que a Petro le va a tocar definirse frente a eso. Además porque, por ejemplo, para algunos hay una cosa que tal vez no es tan clara y sí es importante porque representa mucho, ¿sí? Convocaron hace poquito, ¿sí?, movilización nacional en apoyo al gobierno y se movilizaron por miles. Ahorita la salida de la gente no es en apoyo al gobierno, o sino a las es reformas, a la huelga. Es decir, es distinto salir a hacer una demostración de fuerza para apoyar a Petro a salir a huelga. Son una cualidad completamente distinta. Y son los mismos maestros, pero en otra cosa diferente. Es decir, eso le da una cualidad nueva, especial, distinta, que es lo que nos muestra que efectivamente eso que ya se había advertido se empieza a materializar. La gente sale a huelga, a paro, ¿sí? Y eso es decisivo. Y a bloquear y hacer... Claro, pues, con todo lo que representa una huelga. ¿Sí? Y que no solamente es el magisterio, son los demás sectores, entonces toca y porque están obligados. Y pone en evidencia que las exigencias desde 2019, 2020, 2021 siguen vivitas. Ese es el fondo del asunto y eso es lo que está ocasionando que todo esto vaya hacia un nuevo levantamiento. No se han resuelto y por tanto toca organizar pues la lucha revolucionaria del pueblo. Y en ese sentido nosotros que somos los comunistas, los obreros revolucionarios, que somos partidarios de la lucha de clases porque sabemos que ella es progresista, es lo más progresista que hay, es la lucha de clases. No la conciliación entre enemigos porque eso es imposible, eso es una tarea inútil que solamente le cuesta sacrificios al pueblo. Esa es una empresa inútil que nos cuesta más muertos que los que nos cuesta luchar. Y nos toca, decía, alentar al proletariado porque ese es el camino correcto. Y por tanto alentar, pues hay que, para conquistar las victorias, lo que no alcanzamos en el levantamiento popular, nos toca prepararnos mejor y organizarnos mejor. Es decir, mayor conciencia y mayor organización en las filas del pueblo y hacerlo con independencia del Estado y no confiando en la institucionalidad burguesa. En eso radica la conciencia también. Y por tanto, se hace necesario y es innegable ya que se necesita retomar y generalizar las asambleas populares como la mejor forma de organización para organizar la lucha de los trabajadores del campo y la ciudad. Y en particular que es necesario y por tanto no solamente que las asambleas populares en general que hay que generalizarlas, sino la necesidad ahorita de una asamblea nacional popular, pero no para respaldar las reformas del gobierno como la están convocando desde la Coordinadora Nacional para el Cambio y las centrales sindicales, no en esa dirección, no para apoyar al gobierno, porque el gobierno está maniatado por el Estado.
por los dueños del poder. No, tiene que ser con independencia del gobierno y no por las reformas que están pasando allá en el Congreso, en esa entidad podrida. No, por las reivindicaciones del levantamiento popular, por las exigencias reales del pueblo trabajador. Es decir, con un programa de lucha independiente también, soberano, lo que quiere el pueblo, no lo que le quieran imponer por allá cualquier partido o grupo político, no, por lo que el pueblo piensa y lucha, que eso está claro pues desde el 2019 y con mayor claridad pues en el 2021. Y entonces se necesita una Asamblea Nacional Popular independiente que adopte un programa de lucha, un programa mínimo, como se le quiera llamar, una plataforma de lucha con sus reivindicaciones y defina las tareas para conquistarlas. Yo creo que es importante, así esta primera asamblea que se va a realizar el 13-14 de julio en Cali, no sea la gran asamblea ya de una vez. Sí es importante y es necesario apoyarla y es obligación de todos los revolucionarios que se supone son la gente de avanzada en el movimiento, apoyarla, participar, ayudar a contribuir a organizarla, ¿sí? Y porque ella, después de que defina una ruta, como llaman ahorita, defina pues cómo actuar, va a ser posible que eso se generalice en todo el país y se vuelvan a retomar las asambleas populares y se vuelva otra vez a hacer una próxima, es así, gran Asamblea Nacional Popular con independencia. De hecho, es una de las cosas, de los temas que hay que prestarle atención en estos próximos días, precisamente porque sabemos pues que están convocando 2 asambleas para el mes de julio, ¿sí? La que estaba para mayo, que la aplazaron para julio, y la que ya estaba desde antes convocada para el 13 y 14 de julio, que es a la que se refiere José. Digo yo que hay que prestarle atención porque estos acontecimientos que se están dando en estos momentos, con toda seguridad que le pusieron un problema a esa Asamblea Nacional de los que están convocando en apoyo a las reformas. Porque ahorita lo que se está poniendo ya con más evidencia es que no tiene gracia, no tiene sentido, no tiene nada de progresista, nada de revolucionario, hacer una asamblea para apoyar unas reformas tan evidentemente pues desastrosas para el movimiento de masas, pues, ¿sí? Entonces, con seguridad que debe ser un tema que ahorita los está a esos amigos pues de esa asamblea los está poniendo a discutir y rápidamente eso pueda cambiar, ¿sí? Pero el hecho es que sí, nos sirve ahorita como elemento, y esa es la invitación que hacemos a todos los que nos escuchan, para que analicen bien, para que vayan a las fuentes y miren cómo está ese asunto de esas asambleas, las propuestas que hay ahí, porque necesariamente hay que empujar eso y hay que empujar duro pues la realización de esa asamblea, porque es el problema general del pueblo colombiano el que se está poniendo ahí en discusión, y eso tiene un camino muy importante. Entonces, prestémosle atención a eso, seguimiento pues a todos esos acontecimientos como se están presentando, y esperamos pues realmente que todo lo que hoy hemos compartido con ustedes pues contribuya a despejar dudas, a dejar claro un poco más cómo es la postura que tenemos que asumir frente a todo eso, y así poder responder esa pregunta de si se le está cumpliendo realmente el Congreso y el gobierno a las reivindicaciones, a las necesidades del pueblo, y si es suficiente esas reformas y esos proyectos que están empujando. Ese es el interés que tenemos con esto. Los invitamos para que nos manden sus mensajes,
para que nos escriban sus opiniones aquí mismo pues en el podcast que ustedes están escuchando. Pueden comentarnos, queremos sus opiniones, queremos sus preguntas, queremos conocer pues realmente su pensamiento. Todo lo que nos quieran comentar ahí será bienvenido, y obviamente pues para que nos ayuden pues a llegar más lejos, para que compartan pues estas transmisiones, y para que vayan pues al portal Revolución Obrera también, y a los otros episodios donde hemos tratado otros temas de mucha importancia, de mucho interés y de mucha orientación política, que es lo que queremos transmitir a todos esos obreros, a todos esos intelectuales, a todo ese movimiento revolucionario que está buscando esa luz, esa orientación, esa claridad de el qué hacer. Muchas gracias a los compañeros de mesa y a toda la audiencia. Gracias al equipo técnico. Gracias, compañeros. Nos vemos en un próximo episodio de Vanguardia Obrera. Gracias al equipo técnico y un abrazo para todos nuestros seguidores. Muchas gracias a todos los compañeros, empezando por quienes nos escucharon hasta el final, y por supuesto a mis compañeros del equipo técnico y mis compañeros de mesa.